Anillo, Ulises y René Bernales. Vamos a comenzar con el tema 3.1, que es las operaciones y máquinas para maquinado de superficies. Bueno, el mecanizado, ¿qué es el mecanizado? Es conformado una pieza a base del desgaste de material, como dice aquí, eliminado de material. Hay tres, bueno, en sí hay cuatro tipos de mecanizado. Es el arranque de viruta, que consiste, por ejemplo, en lo que ya habíamos mencionado, que era la forja. Yo tenía una imagen ahí de la forja, es como hacían, bueno, antes cuando había tecnología, que era forjar el material. Era forjar el material a base de golpes a altas temperaturas. De ahí seguiría el cortado destinado a la soldadura, que como ya hemos visto en otras, o sea, ya los que ya conocemos que la soldadura es a base de fuego, ir soldando las piezas. El siguiente sería la abrasión, que es con una muela abrasiva, que consiste, esto ya habíamos visto imágenes, es una muela que es material abrasivo con aglutinante para, por ejemplo, yo lo hice en una práctica en un taller, es darle filo a las cosas. Mi papá, por ejemplo, lo ocupa para darle filo a cuchillas, cosas así, que se usan para cortar. Y con arranque de viruta, que como ya hemos estado viendo, es por ejemplo, la fresa, el taladro. El taladro es el que más ejemplo da de arranque de viruta, porque, por ejemplo, ustedes cuando hacen un hoyo en la pared con un taladro, enseguida se le abajo lo que es la viruta, todos los restos. Entonces, ese sería con la arranque de viruta. Por eso el taladro tiene esa forma, la broca tiene unos espacios adentro para que la viruta no se quede adentro y corra hacia afuera. Y el mecanizado manual, que ya es pues, como se aplicaba antes, que era, por ejemplo, con buriles, que es para darle forma, por ejemplo, a figuras de madera. Siguiendo sería la formación de estándares de materiales. No consta simplemente de destructiva y la no destructiva, sino que hay, por ejemplo, inspección visual, que consiste la inspección visual, que consiste en la vista directa con una lente convexa del material para ver, para localizar grietas, por ejemplo, llenados incompletos, sopladuras y etc. El inspeccionado dimensional, que se utilizan materiales, se utilizan herramientas para medir. Una de esas podría ser el vernier, se utiliza para ver las dimensiones en comparación del plano de la figura. Y el de calidad, que es exactamente lo mismo, pero más certero, y es para ver la calidad del material. La prueba de presión, que se ocupa para cosas que son supuestamente herméticas, se somete a una presión durante, me parece, 24 a 48 horas, y si no hay una fuga de una baja de presión, significa que el material es hermético, que sí funciona. Si existe fuga de presión, significa que el material no es hermético. La prueba de corte, esta no es muy segura, debido a que pues, en la prueba de corte tú eliges el lugar de la pieza donde vas a cortar y ese lugar analizas. Por eso no es muy seguro, porque el error podría estar en otra parte. La composición química, esta es muy importante en las fundiciones, por ejemplo los ferrosos, ya que se tiene que tener bien controlado lo que sería se tiene que tener bien controlado lo que sería el carbono, el silicio, magnesio, azufre y fósforo. Ese es en el caso de los ferrosos. Ahora sí, vamos con la prueba destructiva, que en el libro de Bauer se maneja como mecánica también, porque es en sí la aplicación de fuerzas. Bueno, la detención, que es la que ya hemos visto, es la de, por ejemplo, se toma un material y se pensa para ver en qué momento hasta dónde llega su plasticidad para convertirse en fractura. Esa es la tensión. La compresión, de igual manera, o sea, de igual manera me refiero a que se aplica fuerza, pero hacia adentro, o sea, hacia el material. El de doblado, pues sería, o sea, como su nombre lo dice, doblar el material hasta ver hasta qué momento su plasticidad se convierte en fractura. Y el de impacto, que es el que vemos mucho, por ejemplo, en comerciales de propaganda de X automotriz, que el vehículo aguanta más, entonces lo pueden impactar. Esas son las pruebas de impacto. Las no destructivas, bueno, eso que ya hemos estado viendo, el primero es el líquido penetrante. Bueno, el líquido penetrante es que la pieza se sumerge en queroseno. El queroseno es un derivado del petróleo inflamable que se ocupaba antes para las lámparas antiguas. Bueno, se sumerge en el queroseno y se le añade tiza. Si la tiza va hacia el lugar, es que ahí hay una grieta, o sea, hacia donde la tiza vaya es donde hay una grieta o un fallo, una superficie mayor y así. El sonido percusión, bueno, esta es una prueba, es segura, pero no es muy usada. El sonido percusión es, por ejemplo, a una pieza metálica darle un golpe. Si el sonido suena metálico, si suena un sonido fino metálico, es que la pieza no tiene ninguna imperfección. Si suena un sonido, así es en el libro, si se percibe un sonido sordo, es que la pieza tiene algún defecto. El fluido magnético, bueno, en esto la pieza se magnetiza, por ejemplo el metal se magnetiza
y se le echa polvo de hierro. Si el polvo de hierro, hacia donde vaya el polvo de hierro, es que hay una grieta o algún defecto. Y el de presión, que es ya como habíamos visto acá, el de presión, como habíamos visto acá, y la radiografía de rayos X, bueno, ya conocemos que es una radiografía de rayos X, se hace la radiografía y, por ejemplo, en donde hay algún defecto, alguna superficie mala o alguna grieta, es donde se va a hacer una sombra. Y el ultrasónico, bueno, el ultrasónico consiste en rayos catódicos, es un efecto piezoeléctrico. Los ecos se reflejan, por ejemplo, de donde empieza la pieza hasta donde termina en caso de no tener fallas. En caso de tener alguna falla, entonces de donde está la falla hacia donde empezó se produce un eco. Y bueno, sería todo del 3.2. ¿Cuándo me tardé? Bueno, vamos a continuar con el tema 3.3, las máquinas controladas numéricamente. Bueno, para empezar, la definición. La definición nos dice que el control numérico es una forma de automatización programable que mediante un programa con datos alfanuméricos codificados controla las acciones de una parte pequeña de maquinado. También nos dice, según la Electronic Industries Association, nos dice que un sistema que las acciones se controlan mediante la inserción de datos numéricos en algún momento y que la máquina debe saber interpretarlo de forma continua, es decir, en pocas palabras, el control numérico significa control mediante números. Y bueno, el centro maquinado, eso quiere decir que se usa para operaciones de maquinado, está el contorneado, la fresadora y el talado. Esto por lo general se llama el centro maquinado por lo mismo. Y ahora continuando con el 3.4, criterios para usar máquinas y herramientas con control numérico. Bueno, los sistemas de control tenemos que es de punto a punto. Esto es que la máquina permite realizar operaciones de maquinaria en posiciones seleccionadas y no afecta a la pieza de trabajo mientras esta se cambia al siguiente punto. Corte recto, o también llamado sistema de línea recta. Se puede decir que es como una ampliación de punto a punto, pero que también proporciona capacidad de fresado de corte recto, solamente así o así. Y el punto a punto tiene un eje, el corte recto, dos ejes, y la trayectoria continua, por lo último, el sistema que controla continuamente el movimiento de más de un eje, lo cual permite maquinar perfiles, contornos y superficies cortas. Como dice acá, en dos ejes o más, y eso facilita más el diseño que la máquina puede hacer, aunque también esta máquina más cara que se puede encontrar en las industrias. En retroalimentación o también el mecanismo, tenemos dos, el lazo abierto y el lazo cerrado. En el lazo abierto, el sistema existe una trayectoria simple hacia adelante entre la instrucción y entrada y salida, es decir, que mientras la máquina o la pieza en sí va adelante, va haciendo hacia adelante, el lazo abierto tiene sensor, por lo que el operador, cuando se dé cuenta que la máquina llegó a su final, el operador tiene que apretar un botón y ese botón hace que automáticamente regrese al inicio. El lazo cerrado es lo contrario al lazo abierto, y en este caso sí tiene sensor. En este caso, cuando la máquina llega a su final, como cuenta con un sensor, este mismo detecta que ya llegó a su final y automáticamente regresa al inicio, y sin necesidad de que el operario intervenga en caso de que termine. Control numérico 3.5 es una definición que nos aparece en el agua, que es un proceso de controlar estas operaciones por medio de programas preparados. Pero también en el PowerPoint nos mencionan otra definición, que es la de empresa, que es la Electronic Industries Association. Estas nos dicen que son acciones que controlan mediante la inserción de datos numéricos en algún momento, interpretan a mano una parte de estos datos, es decir, nosotros tenemos esos datos los metemos y el sistema los relaciona y así sin problema. Bueno, nos dicen que en los años 50, el Instituto de Tecnología de Massachusetts fue quien realizó por primera vez una fresadora automática. Por primera vez, el CNC nos sirve para controlar desde una computadora, podemos controlar un carro, una mesa, el carro o el cuchillo, que es la herramienta
de corte para hacer nuestras figuras. En el código se ve que las órdenes dadas a la máquina son mediante códigos numéricos que puede ser mediante X, mediante Y, mediante Z. Los ejes de la X es horizontal, la Y abajo Z. Los movimientos de la máquina de herramientas se proporcionan mediante cintas de papel o cintas magnéticas. Estas cintas son rollos donde nosotros ponemos la información, es un rollo donde va a ir girando y el sistema va a ir, a decir que tomando datos de lo que nosotros vamos a ir poniendo ahí. Esta cinta cuenta con los detalles de todos los datos, parámetros y el programa de las operaciones con un lenguaje codificado, como se ha comentado. El controlador, que es es un controlador donde la cinta graba y traduce instrucciones para el CNC, y es este. El gabinete magnético cuenta con elevadores e interruptores de arranque para controlar la potencia eléctrica que se proporciona de bombas hidráulicas y de refrigeración de los motores de utensilio. Como ya bien dicho, son las herramientas de corte que a ver si te permiten al CNC hacer diferentes operaciones. Bueno, dentro del 3.6, que es de evolución del control computarizado de manufactura, iniciamos que se inicia desde la revolución industrial en 1760. Ahí las máquinas eran manejadas a mano por los operarios, era más tardado y menos seguro o menos tenían mayor riesgo. En 1945 tenemos que después de la Segunda Guerra Mundial se desarrolló la computadora eléctrica. En los 50 se hizo la computadora una máquina como herramienta, es decir, la computadora se utiliza como herramienta para los CNC para mediante ella controlar todos los dispositivos. En 1942 el primer control numérico verdadero debido a una necesidad impuesta por la industria aeronáutica realizando de hélices de helicóptero. Es decir, esta empresa, viendo su necesidad de producción, acudió a estos controles numéricos para hacer más productiva su empresa. En 1950 llegaron las válvulas eléctricas. En 1960 fueron los transistores. En 1908 Joseph usó una hoja de profundas para controlar agujas en las tejedoras. Y en 1986 fue el primer, se conoce como SIM, se hace mención al SIM. Ulises y René Bernales. El tema de la 3.1 es las operaciones y máquinas para maquinado de superficies. Bueno, el mecanizado, ¿qué es el mecanizado? Es conformado una pieza a base del desgaste de material, como dice aquí, el eliminado de material. Hay 4 tipos de mecanizado. Es el arranque de viruta, que consiste, por ejemplo, en lo que ya habíamos mencionado, que era la forja. Yo tenía una imagen ahí de la forja, es como hacían antes cuando había tecnología, que era forjar el material. Era forjar el material a base de golpes a altas temperaturas. De ahí seguiría el cortado, desfibrado, la soldadura, que como ya hemos visto en otras, ya los que ya conocemos, que la soldadura es a base de fuego, ir soldando las piezas. El siguiente sería la abrasión, que es con una muela abrasiva, que consiste, pues como ya habíamos visto imágenes, es una muela que es un material abrasivo con aglutinante para, por ejemplo, yo lo hice en una práctica en un taller, es darle filo a las cosas. Mi papá, por ejemplo, lo ocupa para darle filo a cuchillas, cosas así, que se usan para cortar, y con arranque de viruta, que como ya hemos estado viendo, es por ejemplo, la fresa, el taladro. El taladro es el que más ejemplo da de arranque de viruta, porque por ejemplo, ustedes cuando hacen un hoyo en la pared con un taladro, enseguida se le abajo lo que es la viruta, todos los restos. Entonces, ese sería con la arranque de viruta. Por eso el taladro tiene esa forma, la broca tiene unos espacios adentro para que la viruta no se quede adentro y corra hacia afuera.
y el mecanizado manual, que este ya es pues, como se aplicaba antes, que era, por ejemplo, con buriles, que es para darle forma, por ejemplo, a figuras de madera. Siguiendo sería la formación de estándares de materiales. No consta simplemente de destructiva y la no destructiva, sino que hay, por ejemplo, inspección visual, que consiste en la vista directa con una lente convexa del material para ver, para localizar grietas, por ejemplo, llenados incompletos, sopladuras y etcétera. El inspeccionado dimensional, que se utilizan materiales, se utilizan herramientas para medir. Una de esas podría ser el vernier, se utiliza para ver las dimensiones de comparación del plano de la figura. Y el de calidad, que es exactamente lo mismo, pero más certero, y es para ver la calidad del material. La prueba de presión, que esto se ocupa para cosas que son supuestamente herméticas, se somete a una presión durante, me parece, 24 a 48 horas, y si no hay una fuga de una baja de presión, significa que el material es hermético, que sí funciona. Si existe fuga de presión, significa que el material no es hermético. La prueba de corte, esta no es muy segura, debido a que pues, en la prueba de corte tú eliges el lugar de la pieza donde vas a cortar, y ese lugar analizas. Por eso no es muy seguro, porque el error podría estar en otra parte. La composición química, esta es muy importante en las condiciones, por ejemplo, los ferrosos, ya que se tiene que tener bien controlado lo que sería, el carbono, el silicio, magnesio, azufre y fósforo. Ese es en el caso de los ferrosos. Ahora sí, vamos con la prueba destructiva, que en el libro de Bauer se maneja como mecánica también, porque es en sí la aplicación de fuerzas. Bueno, la detención, que es la que ya hemos visto, es la de, por ejemplo, se toma un material y se tensa para ver en qué momento hasta dónde llega su plasticidad para convertirse en fractura. Es una tensión. La compresión de igual manera, me refiero a que se aplica fuerza, pero hacia adentro, o sea, hacia el material. El de doblado, pues sería, como su nombre lo dice, doblar el material hasta ver hasta qué momento su plasticidad se convierte en fractura. Y el de impacto, que es el que vemos mucho, por ejemplo, en comerciales de propaganda de X automotriz, que el vehículo aguanta más, entonces lo pueden impactar. Esas son las pruebas de impacto. Las no destructivas, bueno, eso que ya hemos estado viendo, el primero es el líquido penetrante. Bueno, el líquido penetrante es que la pieza se sumerge en queroseno. El queroseno es un derivado del petróleo inflamable que se usaba antes para las lámparas antiguas. Bueno, se sumerge en el queroseno y se le añade tiza. Si la tiza va hacia el lugar, es que ahí hay una grieta, o sea, hacia donde la tiza vaya es donde hay una grieta o un fallo, una superficie mayor y así. El sonido percusión, bueno, esta es una prueba, es segura, pero no es muy usada. El sonido percusión es, por ejemplo, a una pieza metálica darle un golpe. Si el sonido suena metálico, si suena un sonido fino metálico, es que la pieza no tiene ninguna imperfección. Si suena un sonido, así es en el libro, si se percibe un sonido sordo, es que la pieza tiene algún defecto. El fluido magnético, bueno, en esto la pieza se magnetiza, por ejemplo el metal se magnetiza y se le echa polvo de hierro. Si el polvo de hierro, hacia donde vaya el polvo de hierro, es que hay una grieta o algún defecto. Y el de presión, que es ya como habíamos visto acá, el de presión, como habíamos visto acá. Y la radiografía de rayos X, bueno, ya conocemos que es una radiografía de rayos X. Se hace la radiografía y, por ejemplo, donde hay algún defecto, alguna superficie mala o alguna grieta, es donde se va a hacer una sombra. Y el ultrasónico, bueno, el ultrasónico consiste en rayos catódicos. Es un efecto piezoeléctrico. Los ecos se reflejan, por ejemplo, de donde empieza la pieza hasta donde termina, en caso de no tener fallas. En caso de tener alguna falla, entonces de donde está la falla hacia donde empezó se produce un eco. Y bueno, sería todo del 3.2. ¿Cuánto me tardé?